El día de hoy, hermanos, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el miedo. Esta mañana, mientras veníamos aquí a la iglesia, venía por el Río y 60, y cuando me percaté tenía una luz roja detrás mío, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hice para que me detenga el policía? Pero el policía estaba buscando que le dé pase para que se vaya más rápido. Así que por un momentito sentí esa sensación de escalofrío, ¿no? Un ratito. Pero cuando ya se pasó, otra vez volvió la calma. Hermanos, ¿qué es el miedo? ¿Cuándo comienza el miedo? Nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos que nuestros primeros padres tuvieron miedo, Adán y Eva. Pero ¿cuándo tuvieron miedo? Lo interesante de la palabra de Dios es que el miedo viene después del pecado. Antes del pecado, ¿qué cosa había en lugar de miedo? Confianza. Hermanos, ¿cómo se siente uno cuando está con absoluta confianza? Es una sensación bastante agradable, ¿no? Estar con absoluta confianza. Pero en la experiencia de nuestros primeros padres, antes que el pecado entrara en esta tierra, ellos tenían absoluta confianza. Pero como consecuencia, y no vamos a entrar en los entretelones de la caída de nuestros primeros padres, pero como consecuencia de la entrada del pecado en este mundo, también entra el miedo. Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, y cuando escucharon la voz de Dios, Adán, 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 y Adán se escondió. Se escondió porque sintió miedo. Ahora, hermanos, nosotros los seres humanos, a través del transcurso de los años que hemos vivido, desde nuestros primeros padres hasta ahora, hemos sabido manejar el miedo. Los psicólogos utilizan muchos términos para referirse al miedo. Por ejemplo, en el libro de Salmos, uno de los ejemplos bíblicos, capítulo 24, versículo 5, nos cuenta la historia de David. ¿No? Y usted puede después leer toda la historia, pero ahí ustedes saben que David estuvo en conflicto con el rey Saúl por varios años. Un conflicto que giraba de un sector del péndulo hasta el otro, ¿no? David en espacio de 6 años andaba con 500 hombres de guerra, escondiéndose del rey Saúl, que lo buscaba con un ejército. Había miedo. La historia del capítulo 24 del primer libro de Samuel nos dice que David estaba durmiendo dentro de una cueva. Yo me imagino que la cueva debió haber sido bastante grande, porque David andaba con 500 hombres de guerra. Cuando de pronto el rey Saúl, que andaba persiguiendo a David, llegó también a la misma cueva. Y el rey Saúl entró a descansar, a dormir en esa cueva. Y los 500 hombres de David estaban más adentro. Yo me imagino que con un gran miedo, ¿no? Aunque eran hombres de guerra, pero los hombres de guerra también tienen miedo. Porque el miedo utiliza la adrenalina de nuestro cuerpo para poder escapar, para poder salir, nos hace más inteligentes, como vamos a ver un poquito más adelante. David, al percatarse que no quiero decir su enemigo, más bien Saúl consideraba a David su enemigo, pero David trató de respetar a Saúl siempre. La historia cuenta de que David se acercó al rey Saúl. El rey lo andaba persiguiendo con todo un ejército, pero sin embargo David se acercó y con mucho miedo. La palabra de Dios dice temor. Ahora, entre el temor y el miedo, ¿cuál es la diferencia, hermanos? David, con mucho temor y respeto al ungido de Dios, porque el rey Saúl
había sido ungido por Dios para gobernar el pueblo. Le cortó un pedacito del manto al rey Saúl. Y después de cortarle un pedacito del manto, se fue y se escondió. Y cuando ya el rey Saúl salió de la cueva, el rey David salió a hacerle frente, no para pelear, para decir, mire, el Señor, el Dios del cielo te ha puesto en mi mano, pero yo he respetado tu vida. Hermanos, hay múltiples situaciones en la vida que los seres humanos experimentan el miedo. El día de hoy, los hermanos, digo hermanos, en relación a la raza humana, en Venezuela, están tratando de entrar con la ayuda humanitaria. El ejército está tratando de prevenir que eso ocurra. Hay miedo, ¿no? Miran a dar un disparo, hay miedo. Hermanos, la palabra de Dios nos trae múltiples situaciones en las que los seres humanos involucrados experimentaron esta sensación de miedo. Jacob, ¿se recuerdan la experiencia de Jacob? Cuando él regresaba, después de haber estado en la tierra de Labán, su tío, regresaba con su familia, con sus animales, su ganado, dice la palabra de Dios, y también sus hijos y sus esposas. El registro bíblico ahí en el libro de Génesis, capítulo 32, menciona que en la noche, como consecuencia de sus propias acciones, de sus propios errores, Jacob tenía miedo. ¿Qué había pasado para que él tenga miedo? Unos 20 años antes, tal vez un poquito más, Jacob había vendido su primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Pero no, él utilizó la estratagema humana, la política, para que el padre Isaac dé la bendición a Jacob. Y Esaú juró matar a su hermano y él tuvo que huir. Toda una historia, toda una tragedia familiar. Jacob huye a la tierra de Labán, su tío, y estando ahí lejos ya su madre muere, ya no tiene el privilegio de volverla a ver con vida. Pero años después él está regresando y él se está recordando: mi hermano juró matarme, y está regresando a su tierra. Mi hermanos, ¿qué produce el miedo? El miedo produce una sensación de angustia, quita el sueño. Y ahí está Jacob en la noche pensando en que su hermano ha jurado matarlo. Y no solamente eso, sino que vienen y le dan la noticia: tu hermano está viniendo a tu encuentro. Y viene con 500 hombres de guerra. Yo me imagino al patriarca Jacob completamente sin sueño, pensando en qué va a ser de mi gente, qué va a ser de mis hijos, de mi familia. Hermanos, múltiples situaciones. Es aquella experiencia que implica un riesgo, algo desconocido, que puede afectar dramáticamente tu vida. Ahí estaba Jacob con miedo. La historia, no quiero dejar la historia en medio concluir, contarla. La historia bíblica nos dice que llegó su hermano Esaú, pero llegó para darle un abrazo, para darle la bienvenida. Hermanos, Jacob estaba peleando con un fantasma que no existía. Hermanos, los seres humanos a veces peleamos con fantasmas que no existen. Nos imaginamos grandes conflictos, pero en realidad no hay grandes conflictos. La palabra de Dios menciona que hay dos tipos de temor, de miedo, que está en, no miedo, pero el temor a Dios. Un temor que implica el respeto, un temor de la presencia de Dios. Y cuando nos referimos al temor de la presencia de Dios, el Señor supo marcar muy claramente
su presencia para que el pueblo respetara a Dios. Y vamos a mencionar un par de incidentes. ¿Se acuerdan cuando David estaba transportando el arca del pacto? Y el arca era llevado por bueyes y estaba siendo guiado por los sacerdotes. Y algo ocurrió, como que el camino se movió el arca como que se iba a caer. Y un hebreo, pensando que podía ayudar para que no se caiga el arca, lo tocó el arca, faltando o desobedeciendo a Dios que había indicado que nadie tocara el arca del pacto. Y esa persona murió instantáneamente, dice el registro bíblico. Hermanos, el pueblo entendió, el mensaje fue completamente claro. El pueblo entendió que debían obedecer a Dios, especialmente en los momentos sagrados de adoración. Ahora, ese es un tipo de temor a Dios, respeto a Dios. Pero también está el miedo por haber hecho algo malo, como consecuencia de nuestra conciencia, como en el caso de Adán y Eva, como en el caso de Jacob y como en el caso de algunos otros. Hermanos, el ser humano es definitivamente toda una maquinaria sofisticada que Dios creó. Y nosotros, el Señor ha puesto dentro de nosotros el miedo como un mecanismo de defensa. ¿De defensa de qué? Hermanos, nosotros los seres humanos somos entes sociales, tenemos miedo al rechazo. Diversos niveles, diversas edades, tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la vergüenza, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la pobreza, al sufrimiento, a la tragedia. Algunos tienen miedo del futuro. Hermanos, Dios ha puesto dentro de nosotros ese mecanismo de defensa que nos ayuda y nos prepara para enfrentar estas situaciones difíciles. Probablemente ustedes se recuerdan algún miedo de su propia experiencia. Pero hermanos, Dios puso dentro de nosotros la capacidad de anticipar con el objetivo de que podamos salir bien. El Señor, Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? El Señor nos da la prueba, pero también nos da la salida. Hermanos, el miedo es parte de nuestra propia experiencia. Mientras tengamos vida, el miedo nos va a acompañar en distintos niveles. Algunos seres humanos suelen camuflar muy bien el miedo y aparentan tener una tranquilidad y serenidad en medio de las situaciones difíciles. Pero solamente cómo va la procesión por dentro, el Señor lo conoce. Los milagros comienzan a suceder cuando uno, a través de la fe, nos movemos a la acción. Hermanos, los más grandes, nuestro Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas, porque es confiando en el que todo lo puede. Las múltiples situaciones de la vida del Señor nos ha dejado múltiples ejemplos para que confiemos en Él. El Señor provee nuestra existencia cada día. El Señor nos regala este aire. Ni lo miramos, pero es vital, fundamental para que podamos vivir. El Señor nos regala, nosotros sentimos frío esta mañana. Tal vez porque los calentones no funcionan muy bien o porque la temperatura bajó más de lo normal o la razón que fue. Pero hermanos, recordemos que así como tenemos días fríos, también hay días calurosos. Así que nosotros podemos hacer un switch mental, imaginarnos un día caluroso y agradecer a Dios por el frío.
Algunos ejemplos. El hombre, cuando se acuerdan de ese personaje bíblico que nuestro Señor Jesús estaba predicando en Galilea y los familiares lo trajeron y vieron que no toda la gente rodeaba la casa donde estaba nuestro Señor Jesús y ellos lo subieron al techo, descubrieron el techo y lo hicieron bajar por una cuerda. Hermanos, el hombre bajando por un agujero del techo. Yo me imagino que hubieron varios niveles de miedo. Miedo de respeto al dueño de la casa, le van a agujerar el techo de la casa. Miedo a la reacción de Jesús, iba a ser interrumpido. Hermanos, pero la fe pasó por encima de los temores propios de los seres humanos. En nuestro diario vivir nosotros tenemos temores propios de nuestro diario vivir, pero cuando la fe es más grande, los milagros de Dios ocurren. Moisés, cuando estaba saliendo de Egipto y se encaminaba rumbo al Mar Rojo, y el ejército de Faraón venía detrás levantando polvo, y tenía a su mano derecha las montañas y a su mano izquierda el Mar Rojo. Moisés clama a Dios, ahí en el libro de Génesis. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, cuando el miedo llega y la hora de la acción ha llegado, Dios mismo dice, ¿por qué clamas? La hora de la acción ha llegado, di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, en nuestro diario vivir, muchas veces nosotros tendremos, en lugar de clamar, tenemos que obrar o actuar inmediatamente. Abraham, en el capítulo 14 del libro de Génesis, hermanos, Abraham tiene una experiencia tremenda. Un grupo de reyes en aquel entonces y en todas las épocas de la historia de la humanidad, la humanidad ha saqueado a sus vecinos. O sea, a veces creemos que eso es problema del contemporáneo, pero a través de toda la historia han habido guerras tras guerras. Y aquí en el libro de Génesis encontramos, Génesis capítulo 14, la experiencia de Moisés, cuando vienen a Sodoma y Gomorra estos reyes, esta alianza, esta coalición de reyes, y se llevan también, junto con muchas otras personas, se llevan también como esclavo a Lot, el sobrino de Abraham. Y luego le van a dar la noticia a Abraham. Son 5 reyes, son 5 ejércitos. Y Abraham solo tiene como 200 o 300 criados en su casa. Era una situación desventajosa. Pero hermanos, interesantemente, Abraham es uno de los primeros en la historia bíblica. El patriarca Abraham es uno de los primeros en utilizar el sistema de guerra de guerrillas, porque él se va a atacar de noche a estos 5 reyes y los encuentra cansados y durmiendo, y los atacan y rescata a su sobrino y se lleva también el botín de guerra. Hermanos, todas estas decisiones implicaban temor a Dios y miedo a la situación. Hermanos, todo en la vida demanda riesgos. Abraham manejó el riesgo, el temor a Dios y el temor a lo desconocido magistralmente, y el Señor lo bendijo. Hermanos, nuestro diario vivir, cuando los niños crecen y se tienen que ir de la casa. Yo recuerdo, yo creía que mi madre era extremadamente protectiva, porque a veces recuerdo la primera vez que iba a hacer un viaje solo, manejando, y hasta la mamá me acompañó hasta la salida de la ciudad para decir, este es el colmo, hasta que me tocó ser padre, y hasta que me tocó enseñar a manejar a mis hijos y saber que cuando se van, y uno se queda pensando, ¿y cómo le hará este ahora en su camino?
Hermanos, la vida está saturada de asuntos desconocidos que escapan al control nuestro, pero la palabra de Dios nos dice claramente, y aquí tengo un texto que quiero compartir con ustedes. Le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. La fe como el elemento fundamental para la solución de los problemas de miedo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tienes miedo? Aumenta tu fe. Ve a la Biblia. Hermanos, cuando usted estudia la palabra de Dios y estudia la vida de un personaje, póngase en los zapatos de este personaje. Y usted va a ver que la historia bíblica de este personaje bíblico va a narrar todo lo bueno, todo lo malo, sus aciertos y sus desaciertos, y al final usted va a poder contemplar cómo terminó, con bien o con maldición, de acuerdo a las decisiones que tomó. Mis hermanos, el miedo, la fe. El miedo es anticipar los peores resultados. La fe es anticipar los mejores resultados. Hay un pensamiento que dice: aunque el día esté completamente nublado, recuerda que por encima de esas nubes el sol todavía sigue brillando. La fe es anticipar. Aunque el día esté lluvioso, la fe anticipa que por encima de esas nubes el sol todavía brilla. Remontámonos por encima de los miedos y confiemos en que Dios todo lo puede. Hermanos, el Dios creador y sustentador de la vida de cada uno de los seres humanos todavía sigue siendo el Señor y dueño de este mundo. Debemos hacer que nuestros sueños y nuestros anhelos sean más grandes que nuestros miedos. Eso dice la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El libro de Gálatas lo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, hermanos, ni la herencia racial, ni el color de la piel vale algo en Cristo Jesús, sino la fe que obra por amor. Hermanos, aquí no importa si tú eres blanco, marrón, amarillo, no importa. Lo que cuenta, dice la palabra de Dios, la fe que obra por amor. Mis hermanos, y no hay mejor virtud, mejor sensación que dormir en paz y con una conciencia tranquila, sabiendo que uno obró por amor, aunque se equivoque. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no se ven. Pero hermanos, aquella fe que obra por amor. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, ¿por qué razón la fe es tan importante? Hermanos, la fe es importante porque es el único elemento que usted y yo tenemos para aferrarnos de la gracia de Dios. Hay dos interpretaciones de esto. En la iglesia está una inclinación de pensamientos, yo creo que positivos, altruistas, de pensar que uno puede avanzar por el camino de la vida cristiana al punto de que sea casi perfecto, en otras palabras, ya que merezca. O sea, tan bueno es este ser humano que ya merece el reino de los cielos. ¿Existe esa tendencia? Pero hermanos, está también la otra tendencia de pensamiento. Y no estoy diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo. No. Usted recurra a la palabra de Dios y glorifíquese estudiando la Biblia.
Está la otra tendencia que dice, es pues la fe, la certeza, la convicción. Es pues la fe. Y la señora Elena de White lo diría de una manera magistral en aquella ilustración que ella cuenta en el libro Primeros Escritos. Cuando el camino ya no se podía avanzar más, cuando el camino se había hecho tan angosto que humanamente era imposible transitar, la mano del Señor Jesús lo alcanzó al que estaba delante, a punto de caer, y le dijo: basta hoy, gracia. Porque la fe, hermanos, la fe es el recurso que Dios ha puesto en manos del hombre. La fe es un regalo de Dios que ha puesto en mi mano, para que yo utilice este regalo para aferrarme de la gracia, porque humanamente es imposible que yo pueda merecer el reino de los cielos. El Señor quiere hacer un milagro con mi vida. El Señor quiere hacer un milagro con tu vida. Entonces, cuando el Señor te regala la fe, ¿qué te está regalando? La confianza en Dios. Te está regalando la virtud de que usted y yo podemos llegar a estar en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo. ¿Cómo se resume la ley y los profetas? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que practica esta enseñanza recibe como regalo de Dios la fe. La fe me va a permitir aferrarme de la gracia de Dios. Y hermanos, para que esto ocurra, se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor te regala la capacidad de creer. Y cuando tú crees, ¿qué vas a recibir como extra, como regalo extra? Vas a recibir la confianza, la paz, la tranquilidad. Y hermanos, cuando uno ve la vida desde esta perspectiva, hasta la muerte no es un problema. Todos tenemos que enfrentar el miedo de algún punto de vista. Todos en la vida tenemos algunos gigantes que vencer. El miedo puede venir de Dios, o Satanás también puede poner miedo. Satanás te puede decir, te abre primero la puerta, tú entras y después te dice: mira, ya ves, ahora te voy a acusar. Y también produce miedo. El libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis amados hermanos, estos versículos son fundamentales para poder apropiarnos de la confianza de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Porque hermanos, en Cristo nuestro Señor, nosotros perdemos el miedo y recibimos la confianza. La vida es mucho más sabrosa vivirla confiando en el Señor. Que el Señor se encargará de abrir las puertas que de otra manera están completamente cerrados. Mis amados hermanos de Istmo, como conclusión, yo quiero decir que la vida ahí afuera hay muchas tendencias. Uno mira estos días de las redes sociales, uno mira las tendencias de las noticias, ¿no? Uno pone a través del internet, comienza a escuchar una noticia y uno leyendo un poquito se puede dar cuenta cuál es la tendencia. La tendencia es pro izquierda, comienza a leer otra noticia, pro derecha, y entonces es una guerra de noticias. El mundo anda en una guerra de noticias tratando de venderte un concepto, una ideología. Una ideología entre la izquierda y la derecha. Si uno escucha la noticia de RT, uno sabe que es una noticia con tendencia de izquierda.
Si uno escucha las noticias de CNN, una noticia occidental. Hermanos, el mundo anda luchando por controlar la ideología de tus propios conceptos. Pero la palabra de Dios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí no hay ideología, aquí hay un modo de vida. Es una confianza que el Señor te regala, que reemplaza el temor, la confianza. Y luego el Señor te regala la capacidad de tener fe. La fe es la herramienta que se va a aferrar de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios. Usted ni yo lo merecemos, pero el Señor nos la regala. Y nos da la herramienta, la fe, para que con la fe nos aferremos de la gracia. Y hermanos, hasta este punto no hay justicia humana todavía. La justicia la recibimos cuando el Señor nos la regala también. Mis amados hermanos, este mundo no sé cuánto tiempo va a durar. Los conflictos internacionales que se escuchan no son nada buenos. Pero la fe es el recurso. Aunque el mundo se comiencen las grandes guerras, hermanos, el Señor nos regala el recurso de la tranquilidad, de la paz, de la calma, de la virtud que viene como consecuencia, que Dios quita el temor y nos regala la confianza. Que el Señor bendiga y añada su palabra esta mañana.